sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida en este tiempo en el cual estaremos llevando el matrimonio, llevando la familia en las manos de Dios. Recordemos que el matrimonio es sagrado para Dios. Es por eso que tenemos que buscar cada día la dirección del Espíritu Santo para que Él guíe este ministerio y sobre todo el matrimonio de cada uno de nosotros esté edificado en la roca, que es Cristo Jesús. Estamos dando la bienvenida en este día al culto familiar y deseamos de todo corazón que en cada momento difícil encuentres refugio en la oración al unirte al culto familiar con tu familia. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro y a la tentación. Este día estaremos llevando la reflexión, ¿por qué pasa esto? Y pedir al Señor que a través de su palabra nos consuele y nos aclare el entendimiento para que cada día la reflexión la tomemos, hermano, con temor y temblor y esa palabra precisa caiga en tierra fértil. Para eso, este día, como Ministerio de Oración, te damos la bienvenida a aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando el matrimonio en oración. Vamos a hacer la oración, pedir al Señor que dé gracia en este momento en el cual estamos suplicando la ayuda divina. Te invitamos, ahí donde te encuentras, si deseas acompañarnos en este momento, pon tu hogar, pon tu familia, pon a tus hijos, pon tu matrimonio en las manos de Dios. Dios promete oír toda oración. Cuando ve un corazón humillado y quebrantado, Dios escucha. Vamos a orar en este momento. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia, reconociendo tu soberanía, reconociendo el poder de tu presencia. Eres digno, Señor, de recibir todo el honor, la gloria y el poder por la eternidad. Aquí de rodillas humildemente nos humillamos ante ti. Te damos gracias porque nos has revelado luz y verdad. Nos has dado tu Santo Espíritu y rogamos ante todo que perdones la indiferencia. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Perdona esa falta, Señor. Ayúdanos a vencer. Rogamos el área espiritual de cada padre y cada madre para que cada día, Señor mío, a través de buscarte en un escrito está, tú nos consueles, nos fortalezcas en tus palabras.
Te pido tu bendición para la familia, para el hogar, para todos aquellos que estamos pasando momentos difíciles. Rogamos ante todo tu bendición para cada hogar y cada familia. Padre amado, pongo la reflexión de este día, que tú nos hables y confirmes cada día tus principios y tus mandamientos. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor y queremos llevar la palabra de Dios, que es el cimiento el cimiento de esta reflexión. La palabra de Dios está en el libro de Pedro, primera de Pedro 4:12. Aquí el mismo Pedro nos habla, hermanos, de lo que se está viviendo en este tiempo y de lo que se va a testificar en esta hora, la reflexión, ¿por qué pasa esto? Y posiblemente muchos estamos diciendo por qué está sucediendo todas estas cosas. La misma palabra de Dios nos va a aclarar y nos va a contestar lo que se está llevando. Primera de Pedro 4:12, la palabra de Dios lo dice. Lleva tu Biblia, hermanos, y confirma que lo que Dios dice, el hermano lo dejó por escrito. Aquí en el libro de Pedro, primera de Pedro 4:12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dice, como si fuera cosa extraña que les aconteciere. Esto, hermanos, claramente este libro nos va a aclarar lo que está sucediendo en este tiempo, porque muchas veces pensamos que en la forma en que nos comportamos no estamos haciendo nada malo y todo está muy bien, cuando son caminos que no son caminos limpios. Tenemos que buscar cada día, hermanos, la respuesta en su palabra. Y aquí, ¿por qué pasa esto? Sergio dice su palabra en primera de Pedro 4:12. Así es. Este cuestionamiento es muy común en la vida del hombre. Amén. Cuando nosotros preguntamos por qué pasa esto, es porque queremos escuchar una respuesta que nos convenza, una respuesta en la cual nosotros veamos el resultado a lo que estamos preguntando. ¿Por qué me pasa esto? Este es un cuestionamiento válido que todos en algún momento hemos hecho. El hombre por naturaleza desea justificar los momentos difíciles que afronta, y ahí es donde cuestiona por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué pasa esto? Porque se siente víctima y piensa no merecer lo que pasa. Porque el hombre siempre está a la defensiva, queriendo autojustificarse. Y por lo tanto no reconoce que la mayoría de los males que vienen a nuestra vida, el propio hombre los ocasiona. Y ahí es donde cuestionan y tratan de buscar una salida para justificar sus acciones, su pensar o la situación especial que están pasando. Por eso debemos hacer un examen de conciencia y de buscar el consejo divino a través de su palabra para que nosotros podamos salir de esos cuestionamientos que a veces sin base hacemos. Sabemos, hermanos, que la vida puede ser a veces abrumadoramente difícil, sobre todo para el cristiano. Y por eso muchas veces cuestiona por qué pasa esto. Pero la misma palabra de Dios, hermanos, nos revela que si estamos apercibidos de la advertencia del Señor, entonces cuando vengan ese tipo de situaciones en las cuales nosotros argumentando, queriendo justificar nuestro proceder, la misma palabra de Dios, hermanos, nos recuerda
como lo dice aquí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La palabra de Dios, hermanos, es clara. Dice, no os sorprendáis. Es decir, la misma palabra, hermano, nos ha advertido que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Pero cuando la prueba venga, no tenemos por qué estar desapercibidos, porque Dios ya nos lo advirtió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar? ¿Cuál es nuestra posición para no ser sorprendidos por la prueba que va a sobrevenir? Simplemente estar preparados. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. Tribulaciones y pruebas van a venir. Y la Escritura dice diversas pruebas. Pero cuando llegue la prueba, atendamos a esta advertencia que la palabra de Dios nos hace. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, conocemos de la voluntad de Dios, conocemos de sus promesas, conocemos de sus advertencias. Entonces no tenemos por qué sorprendernos de lo que la misma vida nos presenta, pero que en muchas ocasiones esas pruebas y tribulaciones son ocasionadas por nosotros mismos, porque nos alejamos de Dios, porque no nos preparamos para afrontarlas y por diversos motivos. Por eso, la misma Escritura, hermanos, nos anima para estar apercibidos y para estar preparados. Pero sin en cambio, el hombre en su debilidad, como no está preparado, como no ha escuchado la advertencia de Dios, y cuando llega la prueba, entonces lo cuestiona. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué me pasa esto a mí? Veamos un ejemplo, hermanos, cómo en los días de tristeza, de desesperación, en los días de tribulación de Job, él llegaba a pensar, hermanos, hasta en la muerte, porque simple y sencillamente no podía soportar las pruebas que estaba pasando. Y en su debilidad espiritual, él hacía esta confesión aquí en el libro de Job, en el capítulo 3, versículo 11. La escritura dice, ¿por qué no morí yo en el vientre? ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Job, hermano, está expresando su desesperación, su profundo dolor por enfrentar los problemas que le estaban afectando. Job, hermanos, estaba ya cansado de la vida. Recordemos parte de la vida de Job. Había perdido sus propiedades, había perdido su familia, había perdido su esposa, sus hijos, sus propiedades, había perdido su salud, había perdido todo. Y llegó un momento en que él mismo declaraba y confesaba, desnudo salí del vientre de mi madre, y sin duda así regresaré. Lo que Jehová dio, Jehová lo quitó. Él mismo se había hecho la idea, hermanos, de que esa situación que estaba pasando la sometía al escrutinio de Dios. Pero sin en cambio, con esta declaración nos damos cuenta cómo la debilidad del hombre, cómo la fortaleza espiritual que él manifestaba y se ponía en las manos de Dios, lo traicionaban. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos sucede. Cuando están en momentos de profunda desesperación, muchos, aun conociendo de Dios, prefieren la muerte. Pero el Señor en su misericordia, hermanos,
no nos va a quitar lo que Él nos dio. Él nos dio la vida. Por eso Job ponía, hermanos, esta declaración en las manos de Dios y de aquí aprendemos a no aprender, a no dejarnos desesperar, a estar apercibidos por la advertencia de Dios, a estar preparados para afrontar esas situaciones y no argumentar por qué me pasa esto a mí. Aquí en el versículo 13 y 14 de Job 11, la escritura, hermanos, le da un mensaje de esperanza. Y este mensaje de esperanza es para todos aquellos hermanos que se sienten abandonados, que se sienten derrotados por las circunstancias, que ya no más desean pelear en esta vida y que inclusive, al igual que Job, muchos piensan hasta despreciar su propia vida. Pero sin en cambio, la misma palabra de Dios, hermano, nos da este mensaje. Es un mensaje de esperanza. La escritura dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, este mensaje de esperanza, hermano, lo tenemos que reflexionar. La escritura dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando, hermanos, de que debemos de arrepentirnos por aquella situación que nos está llevando a ocasionar una prueba o tribulación que para nosotros, hermanos, es insuperable. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esperanza para aquellos hermanos que se sienten derrotados, fracasados, perdidos, atribulados, oprimidos? Arrepiéntete. Es lo que la palabra nos está diciendo. Tenemos que arrepentirnos porque hay algo, hermanos, que está ocasionando todas esas circunstancias que estamos viviendo. La escritura dice, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, ¿aquí a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que debemos de repudiar el pecado, pero también lo tenemos que abandonar. O sea, ese es el mensaje de esperanza. Arrepiéntete, abandona el pecado, reconócelo en tu vida. Y luego sigue diciendo la escritura, y que no more en tu casa la injusticia. ¿Y aquí a qué se está refiriendo? A que debe de haber un cambio de hábitos y un cambio de forma de vivir. Es decir, para salir, hermanos, de ese estado profundo de tristeza, de dolor, de sufrimiento, la misma escritura nos dice que está a nuestro alcance. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer el pecado, abandonarlo, pero también la escritura dice que debemos de hacer un cambio de hábitos en nuestra vida, pero también en nuestra forma de vivir. Ahí es donde ya no cuestionamos por qué me pasa esto a mí, sino que estamos reconociendo que Dios está permitiendo una situación difícil en nuestra vida, pero para que nosotros mismos hagamos cambios en nuestra vida. Aquí en el versículo 17 y 18 de Job 11, la escritura dice, la vida te será más clara. Y aquí está como resultado a ese mensaje de esperanza que la misma palabra de Dios nos ha señalado, nos dice cómo va a ser el cambio. En lugar de pensar en la muerte, en lugar de pensar en quedarnos oprimidos por las circunstancias que vivimos o dejarnos llevar por la tribulación, después nos da el mensaje de esperanza, pero también nos da esta promesa.
la vida te será más clara que el mediodía. Al mediodía, hermanos, es cuando el sol alumbra más. No hay prueba, no hay tribulación, hermanos, que no se pueda vencer junto con la ayuda de Dios. Y cuando yo pongo mi mira en las cosas de Dios, toda tribulación va a poder ser vencida y superada. Y lo expresa con esas palabras. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciera, será como la mañana. ¿Y por qué va a oscurecer? Porque viene una tormenta. La tormenta oculta el sol. Cuando vienen pruebas y tribulaciones a nuestra vida, son tormentas espirituales que ocultan la luz divina de Dios. Y ahí es donde nosotros, hermanos, vacilamos. Pero la Escritura dice, será como la mañana. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo, hermanos, puede más que las tinieblas. Tendrás confianza. Esa es la confianza. Por eso decíamos que tenemos que estar preparados y no cuestionar a Dios por qué me pasa esto. Voy a tener confianza en sus promesas porque dependo de Él, porque lo conozco a Él. Y sobre todo cuando esté yo en pruebas, en tribulaciones, como Job, tengo, hermanos, las promesas de Dios y tengo la confianza en Dios, porque la Escritura me lo está diciendo. Tendrás confianza porque hay esperanza. O sea, qué frase, hermanos. La misma Biblia nos da una gran verdad, pero detrás de estas palabras hay una gran profundidad. Cuando yo tengo confianza en Dios, en sus promesas, en su presencia, en la fidelidad que yo le guardo, esa confianza me hace tener esperanza. En otras palabras, si yo no confío en Dios, no tengo esperanza. Por eso Job, hermanos, prefería y argumentaba, dice, ¿por qué no morí yo en el vientre de mi madre? Ahora entendemos por qué, porque estaba débil espiritual en ese momento. Pero cuando se le da ese mensaje de esperanza, entonces la misma Biblia, hermanos, hace que la confianza que tenía en Dios venga a depositarse en su corazón como un renuevo, que la luz de Cristo nunca lo ha abandonado. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Por qué? Porque el enemigo que nos acecha, hermano, está derrotado. Porque tengo la confianza en las promesas de Dios que Él siempre me va a guardar, aun y cuando esté pasando por dificultades. El mismo David, hermano, nos pasaba por esta misma situación y Él lo expresa. Aquí en el Salmos capítulo 13, versículo 1, la Escritura dice, Salmos 13, 1, ¿hasta cuándo, Jehová? O sea, David se expresaba, hermanos, de esta situación, porque cuando escribió este salmo, él estaba sufriendo persecución por parte de Saúl que lo quería matar, por una razón injustificada y por celos del mismo rey Saúl. David iba de un lugar a otro, se escondía, se libraba de los peligros que le acechaban y siempre andaba errante porque el adversario siempre lo perseguía. Pero llega un momento que cuestiona y hace esta pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? Y es lo mismo que a nosotros nos pasa cuando estamos en medio de la tribulación y hemos entendido que es necesario que pasemos por pruebas. Hay veces que ya no resistimos o ya no podemos resistir. Y ahí es donde cuestionamos, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Porque él sentía que su oración no era escuchada, porque esto es parte de una oración. ¿Hasta cuándo? Y vuelvo a insistir, ¿esconderás tu rostro de mí? Porque no veía él que el adversario lo dejara de oprimir. Y esta misma situación, hermanos, es la que vivimos. Muchas veces ya no vemos la salida. Por eso Job llegaba a pensar, ¿por qué no morí? David lo expresaba de otra manera, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No me vas a escuchar?
¿Me mantendrás en el olvido? Sin en cambio, hermanos, tenemos que reconocer que lo que Dios promete lo cumple. Y si Dios promete estar con nosotros en todas circunstancias, lo está. Pero aquí vemos la debilidad humana, la debilidad del hombre. Aquí en el versículo 2 del Salmo 13, la escritura sigue diciendo, y David se sigue quejando. Salmo 13:2, la escritura dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Es decir, él trataba de salir de la situación por sus propios medios. Por eso él lo expresaba de esa manera. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Salmos 13:2. Dice, con ansiedad en mi corazón, cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El salmista, hermanos, se esforzaba por hacer algo para salir o para escapar de su enemigo. Y está bien, nosotros nos tenemos que esforzar, pero no nos tenemos que soltar de la mano de Dios, ni tenemos que argumentar por nuestra debilidad humana, sino que debemos de traer las promesas que Dios nos da a través de su palabra y mantenernos firmes para que con la ayuda de Dios salgamos de esa situación y no estemos argumentando hasta cuándo, o no estemos argumentando por qué me pasa esto a mí. Aquí en el Salmo 42, versículo número 6, la escritura dice, hablando el mismo David, Dios mío, mi alma está abatida. En mí, dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los emonitas desde el monte de Mizar. Dios mío, mi alma está abatida, dice la escritura. Él se sentía, hermanos, desesperado. Él se sentía abandonado por Dios. Él había dicho que su oración no era escuchada, que el Señor se había olvidado de él. Sin en cambio, hermanos, él reconoce que él iba a permanecer firme en las promesas de Dios. Por eso dice, me acordaré, por tanto, de ti. Y menciona las regiones por donde él estaba pasando, porque eran tierras o zonas donde estaba habitado por hombres que lo perseguían o que le querían hacer mal. Y es lo que nos ocurre a nosotros. Cuando estamos en una situación desesperada, recurrimos a diferentes soluciones que pensamos que nos van a sacar de ese problema, pero el problema somos nosotros mismos. Y es lo que tenemos que reconocer. Por eso David decía, aunque ande yo en otras tierras contrarias, me acordaré de ti. Aquí en el Salmo 38 y el versículo número 17, la escritura dice, pero yo estoy a punto de caer. ¿Usted ha estado a punto de caer por la situación que está viviendo? Y mi dolor está delante de mí continuamente. Qué tristeza, hermanos, que muchos cuando caen en esta situación y argumentan a Dios, ¿por qué me pasa a mí? O hasta cuándo, Señor, voy a vivir esta situación, por sus propios medios toman decisiones equivocadas. Y esto es producto, hermanos, de que venga una división en el hogar. Cuando no hay un entendimiento entre la misma pareja en el matrimonio o con los hijos, viene una división. Por eso la escritura dice, estoy a punto de caer. O sea, no ha caído, pero está a punto de caer. ¿Cuántos matrimonios por no resistir, por no confiar en las promesas de Dios, por no recordar el pacto que hicieron delante de Dios cuando se unieron en el matrimonio, caen? ¿Y sabe por qué caen? Porque no han sabido perdonar. Posiblemente
usted haya sido lastimado o lastimada por una infidelidad, pero por falta de perdón, hermanos, caen. David, obviamente, en una situación diferente, nos hace ver este caso. Él estaba siendo perseguido, estaba siendo oprimido por el enemigo y estaba a punto de caer, de claudicar. Lo mismo pasa en el matrimonio. Por no saber perdonar, están a punto de romper lo que Dios unió. Asimismo, en el Salmo capítulo 10 y el versículo número 1, la escritura dice, porque David, hermanos, estaba quejando delante de Dios. Dice, ¿por qué estás lejos, Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Cuando más estamos atribulados, hermanos, es cuando sentimos la ausencia de Dios. Pero no porque Dios no esté, sino porque nosotros mismos provocamos al no buscarlo a Él. Al no creer en sus promesas, nosotros mismos buscamos ese distanciamiento con Dios. Y este es el propósito del adversario. El propósito del adversario es dividir lo que Dios unió. Y la relación que como personas tenemos delante de Dios de fidelidad, de obediencia, de lealtad, el adversario la quiere romper. Y él usa los momentos de tribulación, pero para oprimir. El Señor usa los momentos de tribulación para unir. Y ahí está la diferencia. Mientras Dios trata con nosotros para que eliminemos toda impureza en medio del horno de la aflicción, el adversario quiere destruir. Y llega un momento, hermanos, que nuestra propia debilidad espiritual nos hace pensar de esa manera. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Nos sentimos solos y abandonados. Y te escondes en el tiempo de la tribulación. La adversidad, hermano, nos hace sentir que Dios no nos escucha. Sin en cambio, Dios nos escucha. Cuando más necesitamos de su ayuda, nos sentimos solos, pero no estamos solos. Sin en cambio, Dios actúa en el momento preciso, porque estamos dentro del horno de la aflicción, pero la misma escritura nos dice que Dios no nos da, que Dios no va a permitir más de lo que podamos resistir. Y eso es lo que tenemos que tener en la mente. Por eso Dios actúa en el momento preciso. Reconocemos, hermanos, que la gran mayoría de los males que nos atribulan son causados por nuestra propia conducta. Ahí es donde Dios trata con nosotros en medio del horno de la aflicción. Cuando nosotros reconocemos que toda esa situación, que todos estos males que estamos sufriendo, nosotros mismos los causamos. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 22, confirma lo que estamos comentando. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Y de ahí viene el título de esta reflexión. ¿Por qué pasa esto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Es decir, ¿por qué cuestionamos a Dios cuando estoy en una tribulación? Bueno, primero me tengo que analizar yo mismo. Y la escritura nos da la respuesta, que dice, por la enormidad de tu maldad. O sea, ¿quién ocasionó la tribulación? Uno mismo. ¿Por qué? Porque te alejas de Dios, porque no crees en sus promesas, porque vives en pecado o por cualquier otra circunstancia. ¿Quién ocasiona los problemas y las tribulaciones? En su gran mayoría el propio hombre. Entonces, ¿dónde está la solución? En uno mismo. Entonces, cuando pedimos la ayuda de Dios y reconocemos nuestra condición pecaminosa,
entonces Dios extiende su mano para ayudarnos. Pero mientras tanto tenemos que reconocer que la mayoría de las tribulaciones que pasamos son generadas por la conducta del hombre. Y la misma Biblia lo dice, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. En aquel tiempo, hermanos, se usaban las vestimentas hasta los tobillos. Y de una manera ilustrativa, pero también simbólica, cuando dice fueron descubiertas tus faldas y desnudados tus calcañares, está hablando de que nosotros nos quitamos la protección de Dios y quedamos desnudos. Simbólicamente, ¿qué quiere decir? Que estamos desnudos ante la protección de Dios y el pecado viene. Por eso la misma escritura nos enseña, y lo tenemos que enfatizar, que no cuestionemos a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O hasta cuándo, Señor? Como lo hemos leído. Sino que reconozcamos que por la enormidad de nuestra maldad me ha sobrevenido esto. Así que la misma escritura, hermanos, nos anima a permanecer en las promesas de Dios, pero también nos hace reflexionar para hacer cambios en nuestra vida, para abandonar el pecado, si es que existe, para arrepentirnos y pedir perdón, porque la falta de perdón, hermanos, es un lazo, es una raíz de amargura, que es un estorbo para nuestra vida espiritual. Salmo capítulo 5, versículo 4, la escritura dice, porque tú no eres un Dios que se compadece en la maldad. Ahí es donde nosotros reconocemos la soberanía de Dios. La misma escritura nos lo dice, Salmo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Se da cuenta cómo el mismo hombre es el que genera el daño? En Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, la escritura dice, mejor es el pesar que la risa. Eclesiastés 7:3. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando pasamos momentos de dolor o de sufrimiento, se aprende. El dolor, hermanos, con frecuencia es una bendición disfrazada. Y vamos a repetirlo. El dolor con frecuencia es una bendición disfrazada. Usted va a decir, pero ¿cómo puede ser eso? Sin el dolor sufro. Precisamente. Usted sufre, hermanos, porque nos hemos salido de la protección de Dios. Porque con nuestra conducta hemos generado que el pecado, que la tribulación venga a nuestra vida. Muchos tratan de aparentar, hermanos, lo que no sienten. Cuando usted le pregunta a alguien o saluda a alguien y le dice, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta del hombre? Muy bien. Es una respuesta automática y sin pensar. Y muchas veces es una respuesta fingida. Porque cuando alguien dice estoy muy bien, aun y cuando esté sufriendo, aun y cuando tenga carencias, aun y cuando viva una vida infeliz, dice que está bien. O yo le pregunto a usted, ¿es una respuesta sincera? ¿O es una respuesta ya nomás para salir del paso? Por eso la escritura dice, mejor es el pesar que la risa. No está, hermanos, por demás que cuando a usted le pregunten cómo estás, usted diga estoy atribulado, porque es una realidad. Y usted va a decir, ¿y qué gano con esto? ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos de un abrazo, de un saludo? ¿Cuántas veces necesitamos que alguien nos dé una promesa bíblica para animarnos? Pero si usted finge que está bien estando mal, usted mismo se engaña,
Por eso la Escritura nos enseña a que tengamos una conducta sincera. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. O sea que tenemos que reflejar la situación que estamos pasando, buscando que el Señor a través de alguien más nos dé una promesa, nos dé una palabra de exhortación o simplemente nos dé un abrazo de consolación o un abrazo de amistad donde muestren que nos acompañan en la situación que estamos pasando. Así que, hermanos, en esta oportunidad estamos considerando ese cuestionamiento que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo, Señor? La misma palabra de Dios nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho ver que muchas de esas situaciones, en lugar de cuestionar a Dios, el arreglo está en nosotros mismos. Y lo hemos visto por la Escritura. Nos tenemos que arrepentir, tenemos que pedir perdón por los daños que hemos ocasionado, porque todo pecado trae consecuencias. Tenemos que acercarnos más a Dios y depender más de Él. Tenemos que ponernos a cuenta con nuestro prójimo. Y entonces sí se va a cumplir lo que leíamos. Dice que el sol alumbrará más como si fuera mediodía, aun y cuando haya nubes de tormentas o de pecados. Dice que la mañana alumbrará mejor, porque la luz de Cristo, hermanos, está sobre las tormentas que se nos avecinan por nuestras propias faltas o por las tribulaciones que estemos pasando. ¿Por qué me pasa esto a mí? Estamos llevando en este día la familia, estamos llevando en este día el matrimonio, hermanos. ¿Por qué pasa esto? Nos cuestionamos. El libro de Jeremías lo responde, hermanos, por la rebelión que tenemos contra Dios. Porque no obedecemos, hermano, lo que Dios demandó desde un principio para el hogar, para la familia. Porque vivimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Él. El Señor dejó, hermanos, principios y leyes morales. Sin embargo, se han tomado con indiferencia. En primera, no se ora. En segundo, no oímos la voz de Dios a través de un escrito está. Y vivimos cuestionándonos por qué vivimos con tristeza, por qué vivimos una vida infeliz. Y le echamos la culpa a Dios. Dios dejó, hermanos, principios. Sin embargo, hacemos lo que nosotros queremos. La palabra de Dios, hermanos, es tan clara que hasta un niño pequeño lo entiende. No necesitamos ir a alguien para que te explique lo que Dios dice. Dios dejó el consuelo y el que te convence de pecado, de juicio y de justicia, que es su Santo Espíritu. Cuando uno tiene dudas, cuando uno va a orar, cuando uno va a escuchar la palabra de Dios, en este libro pide la presencia del Espíritu Santo y Él confirmará su verdad en tu corazón. ¿Por qué me pasa esto? Le echamos la culpa a Dios. El hogar dividido, las familias, hermano, que están cada día con división, donde más el enemigo trabaja es en el matrimonio, es en el hogar, porque sabe que Dios ama a la familia y de él viene el matrimonio. Y ahora a cualquier cosa común le llaman unión entre matrimonio que Dios no aprueba. Lo que está escrito, el Señor siempre lo va a bendecir. Varón y hembra será bendición para Dios en matrimonio. ¿Por qué me pasa esto? La reflexión. Dios nos está respondiendo.
por la multitud de tus rebeliones, por la necedad de nuestro corazón. El hogar debe de estar establecido en su orden y como padres debemos de dar consejos basado en un escrito está en la familia, en el matrimonio. Tanto el hombre como la mujer, Dios nos dejó principios a los dos. Pidamos cada día que nuestra vida refleje que somos uno con Él, como Dios es uno con el Padre. Que este día que se lleva la familia, reflexionémonos, analicémonos, examinémonos. No le echemos la culpa a Dios. Hemos visto los salmos de David, como él mismo decía, estoy confundido, mejor morir, dijo Job. Muchas veces, hermano, la mayoría, no mucho, la verdad es el pecado que mora en el hogar. Pongámonos a cuentas con Dios. Pidamos el perdón si no hemos oído su voz y que Dios enderece nuestra casa. Que Dios ponga un cerco protector en el matrimonio. Que en ese hogar se vive ese ambiente de ese reino que dice el Padre nuestro. Venga tu reino aquí en la tierra, en el matrimonio. Que ese hogar esté establecido en el orden de Dios. Anota las citas bíblicas. Anota lo que Dios te dice y nos dice a cada uno de nosotros para que nuestra familia esté en armonía y en paz. Pruebas y tribulaciones, el Señor dijo que habría para el crecimiento espiritual y la fe madurara. No todo es fácil. Tenemos, hermano, que caminar en obediencia a Dios y Dios bendice tu esfuerzo y tu amor para Él. Por eso este día estamos llevando la familia, estamos llevando el matrimonio que es sagrado para Dios. Búscalo en oración. A través de un escrito está, ahí está la voz de Dios. Continuemos con la reflexión. Así es, hermano, comentábamos que sabemos nosotros que la vida puede ser a veces abrumadoramente difícil por los problemas, por las situaciones, por las pruebas, por todo lo que acontece a nuestro alrededor. Pero también la misma Biblia nos ha señalado que la mayoría de esas situaciones o de esas adversidades es generada por el propio hombre. Lo hemos leído. La Escritura nos ha dicho muy claro que cuando nos cuestionamos por qué me ha sobrevenido esto a mí, la Biblia lo contesta, por la enormidad de tus iniquidades y de tus pecados. Sin en cambio, la misma Biblia, hermanos, en estos momentos de sufrimiento o de tristeza, nos dicen cómo debe ser la conducta del hombre, la conducta del verdadero cristiano. Aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, y el versículo número 10, la Escritura dice, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Ahora, ¿cuál es la tristeza que es según Dios? La tristeza, el dolor, ¿qué pasamos dentro de la prueba y tribulación? Yo voy a afrontar más esos momentos difíciles, pero confiando en Dios. Pero eso va a tener como resultado que produzca en mí un arrepentimiento. Y es lo que el Señor desea. Que en medio de la prueba, de la tribulación o la situación adversa que estemos pasando, haya un cambio en nuestra propia vida. Por eso dice, porque la tristeza que es según a Dios, el mismo Dios, hermanos, nuestro Padre Celestial, se entristece cuando sufrimos. Porque el Señor, hermanos, no puso el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte para que el hombre la padeciera, sino que todo eso fue consecuencia del pecado.
Entonces, si nuestro Dios se entristece por nuestra conducta, nosotros dentro de esa tristeza o de ese trato que tenga con Dios en la situación que estamos pasando, debe de producir un arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Si no me arrepiento, es de que la falta o el pecado permanece en mí. Y la Escritura dice que ningún pecador va a entrar al reino de los cielos. Por eso la Escritura dice que debe de producir un arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, de que no hay que arrepentirse de la salvación que Dios nos promete. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí están definidas y comparadas la tristeza que según Dios, es decir, cuando yo siento el dolor por mi falta y me arrepiento, y la tristeza del mundo, cuando por salir de la situación hago o digo algo que no lo siento. Cuando salgo de la situación vuelvo a caer en lo mismo. Esa es la tristeza del mundo. Muchos hermanos viven en esa condición. Cuando están adoloridos, lloran, claman, buscan la ayuda del hombre y cuando salen de eso, vuelven a lo mismo. Pero la tristeza que es según Dios, por lo que estamos leyendo, es para nuestro propio beneficio. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar lo que Dios manda y cómo el hombre en su debilidad actúa. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 28, la Escritura nos da una promesa. Romanos 8, 28, la Escritura dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? La respuesta es sí. Ahora, le pregunto, ¿usted obedece a Dios? ¿Obedece su ley moral? ¿Busca a Dios a través de su ley escrita? ¿Tiene esa comunión con Dios a través de la oración? ¿Cumple con sus deberes cristianos? Si la respuesta es sí, usted ama a Dios. Pero si falla en algunos de esos aspectos, no todo está perdido. Nos tenemos que esforzar por depender de Dios, por amarlo y por confiar en Él, pero sobre todo por obedecerlo. Y ahí es donde nuestra fe crece. Sigue diciendo la Escritura, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas? Las que vivimos, las que suceden. Pero dice todas, no nada más las buenas, también las malas. Todas las cosas les ayudan a bien. Usted va a decir, en el razonamiento humano, usted va a decir, ¿saqué provecho voy a obtener de un sufrimiento que estoy pasando? Bueno, en el pensamiento humano, usted no va a encontrar una respuesta, pero en el pensamiento cristiano, por lo que hemos leído y por lo que la Biblia nos ha ministrado, sabemos que Dios está trabajando con nosotros, que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida de hábitos, de formas, de costumbres, de pensar, de actuar. Tenemos que arrepentirnos y abandonar el pecado y entonces sí entiendo que esa prueba no es de castigo, es una disciplina donde Dios me está forjando y todo eso que está contrario a mí va a ser de beneficio para mí. Por eso dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y aclara, a los que conforme a su propósito son llamados. Te va a decir, ¿cuál propósito? Para el cristiano, hermanos, hay tres palabras que debemos de eliminar. Suerte, coincidencia y casualidad. En el cristiano no hay suerte, en el cristiano no hay coincidencia y en el cristiano no hay casualidad. En el cristiano hay propósitos de Dios. Por eso la Escritura lo dice a los que conforme a su propósito. ¿A propósito de quién? A propósito de Dios. Son llamados. Amén. Son llamados
porque han atendido la voz de Dios, porque han seguido el Evangelio de Cristo, porque permanecen esforzándose por obedecer, por buscarlo y por hablar con Él. Todos diariamente aprendemos, porque nadie tiene la verdad absoluta. Todos estamos, hermanos, creciendo en el conocimiento de Dios a la medida de nuestro propósito. Aquí en Segunda de Crónicas, perdón, en el Salmo 119 y el versículo 67, la Escritura dice, Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Aquí es donde reconocemos cuál es la condición del hombre. Dice, antes que fuera yo humillado. En otras palabras, antes que pasara yo por una prueba, una tribulación o alguna situación en específico, estaba yo fuera de los caminos de Dios. Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, cuando salí de la prueba o cuando estoy en la prueba, guardo tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado mi corazón, porque me ha hecho comprender que dentro de la tribulación Dios siempre va a estar conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 9, la Escritura dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo o de disciplina, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahí está la promesa. ¿Cuál es la actitud que debemos de guardar? Cuando la Escritura menciona esta casa, en aquel tiempo ellos buscaban la presencia de Dios en su santuario, porque el Señor les había dicho, constrúyeme un santuario para que habite en medio de su pueblo. Pero ahora, ¿dónde está nuestro santuario? En nuestro propio cuerpo. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice que nosotros iremos a su santuario, que debe de estar limpio y purificado, consagrado a las cosas de Dios. Y yo debo de orar a Dios. Y cuando vengan las pestilencias, cuando vengan las disciplinas, cuando venga el hambre, yo voy a estar seguro clamando a Dios. Y la Escritura lo dice muy claro. Y tú nos oirás y salvarás. Amén. Así que las promesas de Dios, hermanos, están a nuestro alcance. En el Salmo 127 y el versículo número 1, la Escritura dice, Jehová es mi luz. Y con esta promesa, hermanos, vamos a cerrar esta reflexión. Salmos 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos leído la palabra de Dios, hemos tratado, hermanos, por la misma palabra de Dios, buscar la respuesta de Dios y no cuestionar, ¿por qué me pasa esto a mí? Nuestro deseo, como siempre, está para que lo que Dios nos ha hablado con un escrito quede sembrado en nuestro corazón. Amén. Y que si tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, es tiempo para que dejemos malos hábitos, malas costumbres, para que nos arrepintamos, para que confesemos nuestras faltas, para que pidamos perdón y sigamos por el camino que Dios nos señala. Amén. Vamos a consagrar la familia en las manos de Dios para que lo que Dios habló caiga en tierra fértil. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por haber oído tu voz. Gracias porque conocemos de tus promesas, conocemos de tu bondad y venimos humildemente, Señor, a rogar
el perdón y la misericordia tuya. Da gracia en la familia, en el matrimonio. Concédenos, Señor, el cerco protector para cada familia, para cada hogar. Y da luz y claridad en la mente del hombre y la mujer para que podamos llevar tu palabra en nuestro hogar. Gracias, mi Dios y mi Padre, por haber bendecido este tiempo del culto familiar. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor. Que Dios bendiga el matrimonio y bendiga la familia a través de la oración. Bendiciones, amén.